Continuando con nuestro curso de transistores bipolares o transistores BJT, nos piden calcular los parámetros de pequeña señal de la siguiente configuración. Si recordamos los ejercicios anteriores, todos han sido a partir de un análisis en DC o de bajas frecuencias. Quiere decir que solo encontrábamos voltajes y corrientes que pasaban en las terminales del transistor. Sin embargo, así como ya lo hicimos para el curso de BJT, que si no lo has visto te lo recomiendo antes de que empieces a analizar los BJTs, hay características en estos dispositivos de frecuencia. Eso quiere decir que puede tener entradas variantes en el tiempo, ya sea de voltaje o de corriente. Para esto vamos a hacer, al igual que en el curso de transistor MOSFET, el análisis de pequeña señal. Este primer ejercicio lo vamos a utilizar para entender cómo se debe de dibujar el modelo de pequeña señal para un transistor BJT, y también para esta ocasión lo que vamos a hacer es llegar de lleno a lo que es el modelo. Y si tienen dudas o quieren profundizar un poco más, podemos después hacer un video en el cual se explique la física detrás de todo esto y cómo se llegan a estas fórmulas. Pero por lo mientras, para no hacer el video muy tardado y para hacerlo más práctico, vamos a ir directo a las fórmulas y a la aplicación de estos modelos. Entonces, aquí claramente tenemos un emisor común, puesto que al igual que como ya lo vimos en el curso de MOSFETs, la entrada la tengo en la base y la salida la tengo en el colector, por lo tanto es un emisor común. Ok, teniendo la misma lógica, vamos a empezar a dibujar lo que es el modelo de pequeña señal para este dispositivo. Lo primero que vamos a hacer entonces es dibujar la fuente de entrada, que yo ya sé que es una señal senoidal. A diferencia del transistor MOSFET, en la compuerta veíamos una resistencia prácticamente infinita, puesto que había un circuito abierto. En este caso no, en este caso sí veremos una resistencia. Ahorita la vamos a nombrar, pero seguimos con lo que es la base. Posteriormente viene la conexión emisor, que si vemos está conectado directamente a tierra. Después vendrá una fuente de corriente. Y después vendrá una resistencia que es la RC. Vemos que este nodo es este nodo. Vamos a dejarlo con otro color mejor. Este nodo es este nodo. Y esta fuente VCC, recordemos que las fuentes de voltaje constantes las mandábamos a tierra. Entonces simplemente cerramos el circuito de esta manera. Vamos a nombrar ahora los componentes. Esta la vamos a llamar RP. Esta la vamos a llamar GM, V, BE, y esta va a ser RC. El voltaje que hay aquí pues será el voltaje BE. Sin embargo, en la literatura y por simplicidad, normalmente como a esta resistencia ya la llamamos resistencia pi, entonces normalmente tenemos que este es el voltaje pi, y por lo mismo esta fuente de corriente se llamará GMVP. Y aquí obviamente tendremos el Vout que está pues aquí, ¿no? Entonces esto es el modelo de pequeña señal del transistor Q1. Ahora nosotros podemos encontrar los parámetros de pequeña señal. Lo que ya sabemos es AB, Rin y Rout. También podríamos llamar impedancia a la entrada e impedancia a la salida, pero en este caso solo vamos a considerar la parte resistiva. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar con el cálculo de la ganancia. Recordemos que para la ganancia su fórmula es Vout sobre Vin. Quiere decir que es la relación entre la entrada y la salida de nuestro amplificador o de nuestro transistor en este caso, ¿sí? Pudiéramos empezar, por ejemplo, con una ley de corrientes de Kirchhoff en el voltaje de salida, ¿cierto? Tenemos una corriente que viene por acá y otra corriente que viene por acá, y ninguna sale. Por lo tanto, tendríamos GMVP más Vout sobre RC, y esto es igual a 0 porque las dos corrientes están saliendo y ninguna está entrando. Muy bien, entonces vamos a despejar esto. GMVP va a ser igual a menos Vout sobre RC. Pero ¿qué vemos de VP? Pues claramente vemos que VP está completamente en paralelo. Lo voy a dibujar con un marcatextos para resaltarlo.
vemos que VIN, sus dos terminales están conectadas a lo mismo, ¿cierto? Quiere decir que están en paralelo. Por lo tanto, si recordamos nuestro curso de circuitos resistivos, cuando dos elementos están en paralelo, comparten el voltaje. Esto quiere decir que entonces VP es igual a VIN. Teniendo esto en cuenta, entonces yo voy a tener GM VIN es igual a menos Vout sobre RC. Por lo tanto, Vout sobre VIN va a ser igual a menos GM RC. ¿Qué vemos de la ganancia? Pues que es la multiplicación de la transconductancia por RC y que también es negativa. ¿Qué significa este signo negativo? Bueno, significa que a un aumento en el voltaje de entrada o de base y por lo tanto un aumento en la corriente de colector, entonces el voltaje a la salida se va a disminuir. También vemos que la ganancia es proporcional a la transconductancia, es decir, GM, y a la resistencia RC, es decir, a la resistencia de colector. Muy bien, ya tenemos lo que es la ganancia. Ahora vamos a calcular la resistencia a la entrada. Al igual que lo hacíamos para el transistor MOS, por eso recomendaba yo primero ver ese curso, es donde quiero encontrar la resistencia, ya sea de entrada o de salida, aplico una fuente en DC, cuyo valor va a ser Vx. Ahorita, como quiero la resistencia de entrada, esta fuente de voltaje va a tener la posición de VIN. Entonces tengo así, tengo RP, el emisor va a tierra, MVP, RP y RC. ¿De acuerdo? Sabemos que entonces RIN va a ser igual a Vx sobre Ix, donde Ix no es nada más que la corriente que genera esta fuente Vx, ¿cierto? Como vemos una simple malla en esta parte, si vemos en esta parte del circuito, vemos una simple malla en donde la única corriente que está afectando a RP es Ix, entonces yo puedo concluir que Rin es igual a RP. No en todos los casos del transistor BJT voy a tener este caso, en el de que Rin es igual a RP. Sin embargo, vemos que si solo es una malla, bueno, en este caso Rin es igual a RP. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la de salida. Vamos a redibujar el circuito, pero ahora como quiero la resistencia de salida, entonces la entrada va a ir a tierra, RP, emisor, fuente de corriente, resistencia y fuente. Vx, este es Ix, RC, GM, VP y RP. Lo primero que vemos es que este voltaje, que sigue siendo VP, ahora es cero, puesto que una terminal va a tierra y la otra terminal va a tierra. Por lo tanto, esta resistencia es como si no estuviera en el circuito y la transconductancia multiplicada por 0 también es como si no estuviera. Por lo tanto, solo tenemos esta parte del circuito, donde claramente se ve que entonces Rout es igual a Vx sobre Ix y esto será igual a RC. Los parámetros de pequeña señal de este ejercicio serán RP como Rin, RC como Rout y GMRC como negativo como la ganancia de pequeña señal. Como vemos en la fórmula de ganancia, podríamos llegar a pensar que la ganancia puede crecer indefinidamente siempre y cuando yo crezca RC, ¿cierto? Y GM mantenerla constante, puesto que vemos que la ganancia solo depende de la GM y de la RC, donde la RC es un parámetro de diseño. Por lo tanto, yo pudiera pensar que si hago la resistencia de colector muy grande, entonces la ganancia también la estoy haciendo muy grande. Sin embargo, así como ya también vimos en el curso de transistor MOS, hay un efecto llamado efecto Early que limita eso. En ese curso se explica más a fondo qué es y por qué es importante entenderlo. En este video no lo voy a explicar, pero los invito a que vean ese video. ¿Cómo serían estos resultados si nosotros aplicáramos o consideráramos este efecto? Bueno, pues aquí nuevamente he puesto el mismo circuito,
Y ahora lo que vamos a hacer es el modelo de pequeña señal para AB. Ok, tendría yo mi fuente de entrada, RPi, mi fuente GMVPi, y ahora, al igual que en el transistor MOS, tendré una resistencia que la llamaré RO, siempre en paralelo a esta fuente, ¿sí? Siempre en paralelo. Después vendrá la RC que ya conocemos. Muy bien. Y este entonces sería nuestro modelo de pequeña señal para un transistor BJT, pero considerando el efecto Irle. Nuevamente vamos a calcular la ganancia. Y bueno, para este caso vemos que es muy similar, puesto que RC y RO están en paralelo, ¿cierto? Entonces simplemente yo tendría el mismo diagrama con una sola resistencia, cuyo valor es RO en paralelo con RC, GMVPi y RPi. Este caso no siempre va a ser, algunas veces RC tendrá alguna otra conexión y no permitirá directamente el RO paralelo con RC, pero pues para este caso como primer ejercicio está bien. Ya veremos después cómo se puede lidiar con otro tipo de configuraciones, sobre todo moviendo el valor de RC o el de RE, es decir, con degeneración. Muy bien, entonces si hacemos el análisis así tal cual lo habíamos hecho para el anterior caso, nosotros obtendríamos que AB también es negativo, será menos GM y tendrá un valor de RO paralelo con RC, es decir, siempre será la transconductancia por la resistencia que vea a la salida, ¿cierto? Vemos también para la RIN que no cambia nada, puesto que si yo pongo una fuente en esta parte del circuito, es como si yo siguiera teniendo la misma malla y entonces RIN seguirá siendo RPi, puesto que BX sobre IX seguirá siendo RPi. Para ROUT pasa algo muy similar, solamente que ahora tendría yo, lo voy a dibujar para que sea más visual, será tierra, RPi, emisor, fuente, resistencia, ¿cierto? Claramente vemos que el voltaje entre estas terminales, al cual llamamos VPi, es igual a 0, y este al ser GMVPi, pues también se hace 0, solamente que ahora la fuente de prueba VX no solo verá a RC, sino verá a RO paralelo con RC. Por lo tanto, ROUT será igual a RO paralelo con RC. De esta manera hemos encontrado de manera algebraica los valores importantes o los parámetros de pequeña señal. Para el siguiente ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con valores numéricos para que quede más claro todavía este primer ejercicio. Y con esto finalizamos el video.